El drama da inicio en el verano del 2022 con Moon Dong-eun, quien llega al edificio de apartamentos Eden en Samgyong. Allí se encuentra con la dueña del edificio, quien le da la bienvenida y le explica un poco sobre unas flores. Y cuando rompe unas macetas, Dong-eun recuerda los malos momentos que pasó años atrás. Pasan unos días y Dong-eun, quien tiene muchas cicatrices de quemaduras por todo el cuerpo, coloca en una pared de su apartamento varias fotografías e información de quienes la hicieron sufrir, y mientras esto ella dice que extraña a Park Jeo-jin y que a veces se imagina cómo reaccionaría ella si viera todo lo que está haciendo. Así Dong-eun se imagina que Jeon-jin ingresa a su apartamento, ve todo y no la reconoce, por lo que ella la ataca para que recuerde cómo por su culpa se convirtió en la persona que es ahora. Así damos un salto temporal al 2004 y Dong-eun, quien tiene muchas heridas, está en la estación de policías porque unos compañeros de su escuela la intimidan y ella como último recurso fue allí esperando que pudieran ayudarla, pero esto no pasa, ya que la madre de Jeon-jin tenía de su lado al jefe de la policía, Shin Jong-jun, por lo que tratan como si nada la denuncia de Dong-eun. Además, su profesor, Kim Jong-moon, la regaña y le dice que sus compañeros solo querían hacerle una broma, que por qué llevó las cosas tan lejos. Por todo esto, Dong-eun abatida se da cuenta que nadie la ayudara. Por otro lado, la madre de Jeon-jin le reclama a su hija el por qué no hace caso a lo que la chamana le dijo, de que debía de evitar involucrarse con personas que tuvieran en su nombre la letra O. Jeon-jin no le toma importancia a lo que su madre le dice, ya que ella no creía en la chamana, tanto como su madre lo hacía, quien cada vez que podía realizaba un ritual. Al siguiente día, Dong-eun es arrastrada otra vez por el grupo de compañeros que la intimidan, y este está conformado por Park Jeon-jin, Jeon Jae-jun, Lee Sara, Choi Hye-jung y Song Myung-oh, y estos dos últimos no provienen de familias adineradas como los otros tres, por lo que hacen todo lo que ellos les dicen, con tal de formar parte de su grupo, y ahora todos ellos, liderados por Jeon-jin, le realizan quemaduras a Dong-eun con una rizadora, a pesar de que ella llorando les ruega que no lo hagan. Así pasan los días, mientras Dong-eun soporta todo tipo de intimidación sin que nadie pueda ayudarla, ya que Jeon-jin se encarga de quienes tratan de hacerlo, como con la enfermera de la escuela, An Jong-mi, quien terminó siendo despedida. Dong-eun, sin poder soportar más, decide dejar la escuela, pero antes escribe un formulario en el que dice que abandona la escuela por violencia escolar. Jeon-jin y los demás se enteran, por lo que amenazan a Dong-eun con que elimine el formulario, pero ella no quiere hacerlo. Así el profesor Kim trata de hacerla cambiar de opinión, diciéndole que toda la intimidación que recibió es algo normal que pasa entre amigos. Dong-eun le dice que si acaso él diría lo mismo si su hijo pasara por lo mismo que ella. El profesor Kim se molesta mucho y comienza a darle bofetadas a Dong-eun hasta que él es detenido por otros profesores. Por otro lado, la madre de Jeon-jin se reúne con la madre de Dong-eun, Jeon Min-hee, y le ofrece a ella que debe de cambiar la causa del por qué Dong-eun dejó la escuela, a que no se adaptó y que a cambio le darán mucho dinero. La señora Jeon acepta, ya que a ella nunca le ha importado Dong-eun, quien después de unos días, cuando llega a la habitación de motel en la que vive, se da con la sorpresa que su madre se fue llevándose sus cosas. Además ve el documento que ella firmó, eliminando el formulario que ella puso en la escuela. Así pasan muchos días y Dong-eun solo se dedica a trabajar, dejando de lado su sueño de estudiar arquitectura en la universidad, y lo único que no la deja es la picazón que siente por las cicatrices de las quemaduras. Así pasan más días, hasta que un día ella ya no puede soportar más, por lo que va al río Han, dispuesta a quitarse la vida.
Así ella comienza a ingresar al río. Al siguiente día, Dong Eun va a la escuela a encontrarse con Jeonjin y los demás, y cuando los ve se acerca a Jeonjin y le pregunta si es verdad lo que colocó en sus redes sociales, de que su sueño es ser una buena madre y una esposa amable. Jeonjin le dice que sí y le pregunta cuál es el sueño de ella. Dong Eun con una sonrisa le dice que ella es su sueño y que espera volver a verla. Esto desconcierta a Jeonjin. Así pasan los años mientras Dong Eun trabaja en una fábrica textil y al mismo tiempo logra aprobar el examen de graduación de la preparatoria y se prepara para el examen de ingreso a la universidad. Y mientras trabaja en la fábrica conoce a Koo Seong-hee. Así siguen pasando los años y en el 2009 Dong Eun logra ingresar a la universidad y deja de trabajar en la fábrica textil y cada vez está más cerca de cumplir su sueño de volver a ver a Jeonjin. Además, ella pensó mucho en cómo podría llegar hasta ella, así decidió convertirse en profesora. Siguen pasando los años, mientras Dong Eun vigilaba todo lo que hacían Jeonjin y los demás mediante sus redes sociales. Así vemos que Myung-oh solo sigue obedeciendo lo que los demás le piden. Sara es pintora y consume sustancias ilícitas. Jae-jung heredó toda la riqueza de su familia. Hyo-jung es azafata y trata de acercarse a Jae-jung, pero él no le presta atención. Y Jeonjin es presentadora de noticias del tiempo y está por casarse con un famoso empresario, aunque en varias ocasiones mantiene relaciones sexuales con Jae-jung. Y Dong Eun ahora, para lograr su venganza, tiene la ayuda de Seong-hee, quien la mantiene informada cuando ella trabaja enseñando a estudiantes para que logren ingresar a la universidad. Y un día Dong Eun, por lo cansada que está, termina desmayándose. Luego ella es llevada al hospital, donde está al lado de Yu Yeo-jung, un interno del hospital, y él se metió en una pelea al escuchar una sentencia judicial que se transmitió por televisión. La mano de él y la de Dong Eun terminan estando muy cerca. Pasan unos días y Dong Eun, ya recuperada, observa desde lejos la boda de Jeonjin con Ha Do-jung, el jefe de la constructora Jae-jung. Pasan los días y por los alrededores de la universidad, Dong Eun se encuentra con Yeo-jung otra vez, ya que ellos se habían visto en el hospital y ahora él tenía curiosidad por ella, además de que quería decirle los resultados de su examen médico. Así le dice a Dong Eun que tiene anemia y que tiene que seguir un tratamiento. Él, como nota que ella no parece estar interesada en lo que le dice, le pregunta si le gusta el Go, que es un juego de mesa de estrategia en el que dos jugadores compiten por tener un territorio más grande que el otro. Y él le dijo eso porque la había visto como ella observaba el juego. Dong Eun le dice que quiere poder ganarle a un gran jugador. Por esto Jeonjun se ofrece a enseñarle y ella acepta. Así pasan los días, mientras Dong Eun aprende a jugar el Go, y un día ella le dice a Jeonjun que puede dejar de enseñarle porque ya aprendió lo suficiente para poder ganarle a su mayor rival. Él acepta a pesar de que quería seguir pasando el rato con ella. Siguen pasando los días y Dong Eun logra aprobar el examen de certificación y ahora es profesora, y simultáneamente Jeonjin está por tener a su primera hija. Así damos un salto temporal al 2021 y un día en la noche, Do-jung le regala unos tacones verdes muy caros a Jeonjin y ella feliz le agradece. Al siguiente día, Jeonjin, enterándose por su esposo que Hyo-jung habló de ella mientras estaba ebria, la cita junto a Sara y cuando se encuentran la amenaza y humilla para que no vuelva a hablar de ella. Así Jeonjin y Sara se van y Hye-jung siente impotencia de no poder hacer nada. Pero cuando se calma se toma muchas fotografías, como si nada hubiera pasado, y las sube a sus redes sociales. Así damos un salto temporal al 2022 y un día Dong Eun va a la tienda de ropa de Jae-jung y allí se encuentra con Myung-oh,
quien al recordarla se comporta muy amable con Dong-eun y ella le dice que sabe que él no debe de estar contento con ser tratado solo como un empleado por Jeonjin, Jae-jung y Sara, por lo que por qué no la ayuda a destruirlos. Además le dice que se enteró de algo con lo que podrán tenerlos bajo su control. Esto interesa a Myung-oh, así le pregunta qué es lo que sabe. En la noche, Dong-eun se reúne con uno de sus alumnos, que está intentando aprobar la certificación, y él es Kim Soo-han, con quien bebe y habla, y sutilmente le coquetea, ya que él es hijo del profesor Kim, quien también estaba incluido en la venganza de ella. Así pasan muchos días, y Dong-eun llega a vivir al edificio de apartamentos Eden, de donde puede ver la gran casa de Jeonjin. Y cada vez que puede, Dong-eun vigila la casa de Jeonjin. Además, ella en las noches buscaba en los contenedores de basura, tratando de obtener más información que la ayude con su venganza, y todo parece ir bien hasta que una noche Kang Hyun-nam, una empleada del hogar, se encuentra con Dong-eun y le dice que la ha visto ya en varias ocasiones y que no le dirá nada a nadie si ella la ayuda, que pueden ayudarse mutuamente. Dong-eun, desconcertada, le pregunta qué puede hacer para ayudarla. La señora Kang le dice que le quite la vida a su esposo. Dong-eun no sabe si aceptar, por lo que los siguientes días va a ver cuál es la situación de la señora Kang en casa. Así ve que su esposo alcohólico la maltrata a ella y a su hija. Por esto, Dong-eun le envía un mensaje diciéndole que la contacte si quiere trabajar con ella. Al siguiente día, la señora Kang se contacta con Dong-eun. Así se reúne en la noche y hablan en el carro de Dong-eun, quien le dice que le pagará un salario y que tiene que aprender a manejar para que pueda ayudarla a conseguir más información. Además, le dice que envíe a su hija los fines de semana a que viaje en tren a la estación de Seúl, que de esa forma le dará clases. La señora Kang acepta. Así pasan los días, mientras Dong-eun le enseña a la hija de la señora Kang, quien aprende a manejar y comienza a seguir a Jeonjin, Sara, Myung-oh, Jae-jung y Hye-jun, y toda la información que obtiene se lo da a Dong-eun, o más bien las deja en el carro de ella, junto a unas notas por las que ellas se comunican para evitar levantar sospechas. Y así Dong-eun se entera que Jeonjin lleva a su hija al oftalmólogo y cerca de ese lugar venden lentes para personas daltónicas. Con esto recuerda que Jae-jun en una ocasión en la escuela golpeó a un chico por molestarlo, ya que él es daltónico. Así Dong-eun cree que en realidad el padre de la hija de Jeonjin es Jae-jun. Por otro lado, Jeonjin le dice a su hija que no tiene que decir que no puede ver los colores con normalidad. Haye-sol le dice que está bien, que sabe que no puede decirle nada a su padre. Al siguiente día, en la noche, Do-jun va al club de Go Pagoda, ya que a él le gusta mucho ese juego de mesa. En el club ve a Dong-eun, quien sorprende a todos por lo hábil que es jugando, y ella aprendió a jugar Go para poder acercarse a Do-jun. Ella termina de jugar y se va llamando la atención de Do-jun, quien sigue pensando en ella hasta en su casa. Por su forma de jugar, pasan unos días y un día en el tren, mientras Dong-eun está por darle clases a la hija de la señora Kang, se encuentra con Jeo-jun, con quien hablan sobre las cosas que pasaron en ese tiempo en sus vidas, y antes de despedirse, él le da su tarjeta de presentación. Así ella se entera que él ahora es cirujano plástico en el Hospital General de Seúl. Siguen pasando los días y un día Dong-eun con un ramo de flores va a visitar a Soo-han a su casa y se encuentra con el profesor Kim. Y como él no la recuerda, ella le dice todo lo que le hizo. Él se pone nervioso y esto aumenta cuando su hijo aparece. En la noche, Dong-eun se reúne en la terraza de un edificio con Myung-oh y le dice que si recuerda a Jun So-hee, quien era la chica que intimidaban antes que a ella, y que supuestamente ella se quitó la vida, pero que eso no es así,
porque sabe quién es el responsable de todo, pero claro que no se lo dirá, que él solo tiene que pedirle dinero a los demás asustándolos. Con que sabe lo que hicieron, Myung-oh acepta y a cambio le da unos cabellos de Jae-jun. Al siguiente día, en la mañana, la madre de Sara va a despertarla y a que se recupere, porque había consumido muchas sustancias ilícitas, y ese día tenía una exhibición de arte. Pasan unas horas, y Sara logra estar bien y se presenta a la exhibición, que es todo un éxito. Pasan unos días y se realiza una reunión de ex estudiantes de la escuela, y Jeonjin recibiría un premio como reconocimiento. Mientras se desarrolla la reunión, aparece Dong-eun, quien ahora viviría en Semyong, ya que encontró un trabajo. Así ella recuerda que con la ayuda de la señora Kang y buscando en los contenedores de basura, logró encontrar documentos y videos con los que chantajeó al director de las escuelas Seongyong, con los que pudo encontrarse con el director de las escuelas Seongyong y lo chantajeó con revelarle a su familia que tiene un romance con su chofer y que estaba planeando dejarle su herencia a él. Así el director, sin más opción, aceptó lo que ella le pidió, y esto era que quería ser profesora de primer grado de la escuela primaria Seongyong. Dong-eun termina de recordar, y cuando premian a Jeonjin, Dong-eun es quien más aplaude y la felicita. Cuando termina la reunión, Jeonjin le da una bofetada a Dong-eun. Jae-young detiene a Jeonjin y le dice a Dong-eun que antes era aburrida, pero que ahora tiene color. Dong-eun le dice a Jeonjin que la seguirá viendo en televisión, y a Jae-young le dice que él nunca podría distinguir los colores. Y así ella se va. En la noche, Jae-young le ordena a Myung-oh que investigue a Dong-eun. Luego él termina desquitándose con una mujer con la que estaba pasando el tiempo, ya que a él no le gustaba que hablaran sobre su daltonismo. Por otro lado, Jeo-jung junto a su madre, Park Sang-im, la directora del Hospital General de Seúl, se reúnen para conmemorar el aniversario del fallecimiento de su padre, quien perdió la vida a causa de un paciente que lo atacó cuando él trataba de salvarlo. La directora Park le da a su hijo el bisturí que era de su padre, porque ahora sería suyo. Al siguiente día, Jeonjin se entera por su hija que Dong-eun ahora es su profesora, ya que ella le había dicho a Yesol que era amiga de su madre. Por esto Jeonjin va a la escuela de su hija y se encuentra con Dong-eun y le reclama por lo que está haciendo. Además, para mostrarse segura, le dice que puede seguir haciendo lo que quiera. Y mientras se va, se entera que el profesor Kim perdió la vida. Esto la sorprende, así vemos que tiempo atrás, cuando Dong-eun fue a visitar a Su-han y se encontró con el profesor Kim, ella le dijo a Su-han que estaba por denunciar a su padre con el Ministerio de Educación. Así le contó cómo su padre no la ayudó mientras ella era intimidada. Por esto, Su-han en su casa colocó muchas flores para que su padre perdiera la vida, ya que como tenía asma las flores le hacían mal, y Su-han había decidido acabar con su padre, porque si era denunciado la carrera de él acabaría, ya que su reputación sería dañada, y con esto Dong-eun avanzó un paso más en su venganza. Jeonjin se da cuenta que Dong-eun tuvo algo que ver en que el profesor Kim perdiera la vida, por lo que la amenaza con que no toque a su hija, porque acabará con ella. Dong-eun le dice que es lo que hará si ya rompió sus huesos y asfixió su alma, que ahora quien sufrirá es ella. Jeonjin molesta se va y mientras maneja su carro se detiene y comienza a gritar por lo frustrada que está con todo lo que está pasando. Al siguiente día, Dong-eun se reúne con la enfermera An, quien le da las fotografías que tomó en su momento de las heridas que ella tenía y las de Soo-hee. Además, ella le dice que espera que gane su batalla contra las personas que la intimidaron. Dong-eun le dice que hará lo posible para ganar. Después, Dong-eun se reúne con Myung-oh y le da la dirección de la morgue del Hospital General de Seúl.
y le dice que vaya a ver quién está allí si quiere ganar mucho dinero. Él acepta y va, así se entera que el cuerpo de Suji aún sigue en la morgue y que lleva en ese lugar desde que perdió la vida, porque su familia se niega a aceptar que su hija se quitó la vida. Como la policía decía, Myung-oh feliz está seguro que conseguirá mucho dinero por guardar ese secreto. Al siguiente día, Jeonjin le pregunta a su hija cuando llega de la escuela si alguien la molestó o la quemó. Yesol le dice que porque alguien haría algo así y que deberían de castigar a las personas que hacen eso porque son crueles. En la noche, Dong-eun vuelve a ir al club de Go y Do-jun juega contra ella y él en varias ocasiones. Iba al club esperando verla allí, pero Dong-eun no aparecía. Hasta ese día, Dong-eun logra ganarle y él le da 20.000 wons, que era lo que obtenía el ganador. Ella está por irse, por lo que Do-jun le propone que jueguen apostando 50.000 wons. Ella acepta, así ellos hablan un poco más en una tienda de conveniencia, y él le hace muchas preguntas, pero ella solo le responde algunas, y después de unos minutos ella se va, dejando mucho más interesado a Do-jun. Así pasan los días, mientras la señora Kang y Dong-eun siguen con su rutina de siempre, dejando la información y comunicándose mediante notas en el carro de Dong-eun, hasta que una noche se reúnen y hablan de lo que pasó esos días. Al siguiente día, Jeonjin va a hablar con el director de la escuela primaria Seongjong para obtener información de Dong-eun y poder sacarla de allí, pero no consigue nada relevante, solo que el director general de las escuelas la recomendó. Después se reúne con Dong-eun y le pregunta cuánto dinero quiere para que salga de su vida. Dong-eun le dice que ella no quiere dinero, que lo que quiere es que ella obtenga el castigo que merece por todo lo que le hizo y que no se preocupe, porque no le hará nada a su hija. Además le dice que ya sabe que Yesol es daltónica. Todo esto molesta mucho más a Jeonjin. Luego Jae-jun recibe un sobre y dentro de este encuentra el cepillo de dientes de Yesol. Él no entiende el por qué le enviaron eso. Por otro lado, Jeonjin trata de convencer a Do-jung para que envíen a su hija a estudiar al extranjero, pero no lo consigue, y cuando él le pregunta el por qué quiere hacer eso, ella solo le da excusas. En la noche, Jeonjin le pide al oficial Shin que investigue a Dong-eun. Él acepta. Al siguiente día, la señora Kang le cambia de celular a Hye-jeon sin que ella lo note, y en la noche se lo entrega a Dong-eun. Al siguiente día, Dong-eun va a la iglesia en la que el padre de Sara es pastor. Allí se encuentra con Sara, a quien le da un bolso y le dice que lo llene con dinero y que solo tiene 15 días, porque si no revelará todo lo que ella hace. Así se va mientras Sara no puede creer lo que Dong-eun está haciendo. Horas después, Dong-eun va al parque en el que aprendió a jugar Go con Jeo-jun y ve todos los mensajes que él le envió, pero que ella nunca respondió. Y ahora ella le responde, enviándole una fotografía de un medicamento y le pregunta para qué sirve. Al mismo tiempo, Jeo-jun estaba en el hospital tratando de dormir con la ayuda del sonido de una pastilla efervescente en un vaso con agua, ya que eso lo calmaba. En eso él ve el mensaje que le envió Dong-eun y al principio no puede creer que ella le mandó un mensaje, y cuando ve la fotografía que le envió la llama y le pide que se encuentren para hablar. Ella acepta, se encuentran y hablan. Él le dice que ese medicamento por el que le preguntó sirve para la disfunción eréctil y que debería de estar con alguien que no necesite usar ese medicamento. Ella le dice que en realidad la fotografía solo era una excusa para hablar con él. Jeo-jun le dice que ya lo sabía, por lo que se emocionó. Ella le dice que lo siente por cómo se comportó con él años atrás. Jeo-jung le dice que sus disculpas parecen más una despedida, así le dice que puede hacer todo lo que quiera, pero que salga con él, que la hará feliz. Esto hace reír a Dong-eun, quien le dice que no necesita a un príncipe, sino un verdugo que la acompañe en su batalla.
Esto deja pensando a Jeojung. Al siguiente día, Dong-eun se reúne en un restaurante con Myung-oh y él le pregunta quién le quitó la vida a Sohee. Dong-eun decide decírselo y por esto, él al siguiente día va a comprar un boleto de viaje para ir a Vladivostok y luego llama a Sara, Hye-jung, Jeonjin, Do-jung y Jae-jun y les dice a cada uno de ellos que se reúnan a solas. Horas después, en la tienda de ropa de Jae-jung, Myung-oh pierde la vida. Al siguiente día, Jung, mientras come con su madre, le informa que renunciará a su trabajo en el hospital porque quiere tener su propio consultorio en Samgyong. Además, le dice que lo hace porque la mujer que le gusta vive allí. Por otra parte, Jeonjin va con su madre a la chamana, a la que siempre iban, y vemos que Jeonjin tiene una herida en el pie, y ella fue allí para que la chamana le realice un ritual, para que Dong-eun se aleje de ella y de su hija. Cuando termina el ritual, su madre le dice que solo siga adelante, porque en el pasado no encontrará una solución, y esto se lo dice porque Jeonjin temía que si hacía algo en contra de Dong-eun, ella revelaría todo lo que hizo, y lo que más le daba miedo era que Ye-sol se enterara de eso. Por otro lado, Dong-eun tiene una discusión con el profesor Chu Yong-hu, quien sutilmente le dijo que si acaso era pareja del director de las escuelas Seomjeon, ya que él se preguntaba cómo ella logró trabajar allí, siendo recomendada por el director. En la noche, la señora Kang le informa a Dong-eun que ya no ve a Myung-oh desde que fue a la agencia de viajes y que parece como si hubiera desaparecido. Dong-eun le dice que averiguará qué pasó con él y también le dice a ella que no deben de involucrarse mucho porque solo trabajan juntas. Así Dong-eun se va. Al siguiente día, en la noche, Dong-eun se reúne con Seon-hee, ya que ella trabaja en una agencia de viajes, y con su ayuda logra saber que Myung-oh compró un viaje a Vladivostok, pero que no abordó el vuelo. Así Dong-eun llega a la conclusión de que él posiblemente perdió la vida, y ahora como ya no lo tiene a él para que alborote a los demás, decide ir por quien lo hará desde ese momento, y esta persona sería Do-jung. Así pasan unos días, y un día en la noche, mientras Dong-eun maneja, la señora Kang la llama y le advierte que la están siguiendo. Así ella logra que quienes la seguían choquen su carro, y con esto ella quería saber quiénes eran las personas que la seguían. Dong-eun se sorprende al ver que son unos hombres, y ellos le dicen que tiene que darles dinero en efectivo para reparar su carro, y que primero les dé su número de celular, porque luego hablarán con ella. Dong-eun lo hace sin otra opción. Después ella se reúne con la señora Kang, a quien le pregunta el por qué la seguía, si acaso quiere traicionarla, y también le dice que puede hablar con su esposo. La señora Kang le dice que estaba siguiendo a Jae-jun, quien fue a la escuela a ver a Ye-sol, y que por eso la vio a ella y la siguió. Además le dice que ella también puede hablar con muchas personas, pero que no lo hace, porque desde que la conoció, volvió a soñar con tener una vida tranquila con su hija. Dong-eun se siente mal por sospechar de ella y le pide disculpas. Además le dice que se asegurará que cumpla su sueño. Así pasan los días. Mientras Sara, Jae-jung y Hye-jung no logran comunicarse con Myung-oh y eso los desespera, en especial a Sara y Jae-jung, ya que ella no tiene quien le consiga las sustancias ilícitas que consume, y él está molesto porque Myung-oh le robó muchas de sus cosas. Así pasan los días, y Yeo-young llega a Seongyong y consigue una casa y un lugar donde sería su consultorio, y la señora dueña del edificio de apartamentos Eden es quien le ofrece esos lugares. En la noche, Do-young recibe un sobre con la tarjeta de presentación de Myung-oh y unas fotografías en los que se ve a Dong-eun y a él en la tienda de conveniencia. El desconcertado llama al número de celular que estaba en la tarjeta de presentación, pero nadie le contesta. Al siguiente día, Do-young va a hablar con Jae-jun y le pregunta dónde está Myung-oh, ya que él era el chofer de Jae-jun.
Él le dice que no lo sabe y que él también lo está buscando y que de seguro también Myung-oh lo está amenazando con algo y le propone que se avisen cuando encuentren a Myung-oh. Do-jung acepta, así intercambian tarjetas de presentación. En la noche, Jeo-jung le envía un mensaje a Dong-eun para que se reúnan y jueguen una partida de Go, y ella en ese momento estaba recogiendo su carro, ya que lo había mandado a arreglar después del choque. Ella ve el mensaje que Jeo-jung le envió, pero se distrae al ver a unos hombres asando carne. Ella comienza a sentirse mal, ya que el sonido le recuerda a cuando la quemaban con el rizador. Ella como puede trata de calmarse y después va a la casa de Jeo-jung, quien se sorprende al verla. Luego ella le dice que si quiere saber la historia del por qué está haciendo todo eso. Él le dice que sí, así Dong-eun le cuenta todo, por lo que tuvo que pasar en la escuela. Él le dice que no debería de buscar venganza, porque es alguien mejor que ellos. Dong-eun le dice que no quiere ser una buena persona, y que como podría no hacer nada. Así le muestra todas las cicatrices que tiene por las quemaduras. Esto sorprende a Jeo-jung, quien comienza a detestar a quienes le ocasionaron tanto daño a Dong-eun. Así le dice que lo hará, que se convertirá en su verdugo. Minutos después, él la cubre con una cobija mientras cose un botón del abrigo de ella. Así le pregunta quién era la persona a la que quería vencer jugando Go. Dong-eun le dice que al marido de Jeonjin, porque cuando su venganza termine, no quiere que ella tenga a alguien de su lado. Luego él le da la contraseña de la puerta de su casa y mostrándole su tablero de Go le dice que algún día deberían de jugar una partida, que él moverá una pieza y que ella regresará y hará un movimiento, que de esa forma sabrá que estuvo allí, que quiere que esa sea la manera en la que sigan en contacto y que a cambio de eso él será su verdugo. Al siguiente día, la directora Park ve las cartas que Kang Yong-chung envió desde la prisión Seong-song para su hijo, y eso la preocupa, ya que ella no sabía que Jeo-jung recibía esas cartas, porque él las ocultaba y sufría a consecuencia de eso solo. Además, él se preparaba para poder acabar con Yeong-chung como venganza porque él fue quien le quitó la vida a su padre. Al siguiente día, en la iglesia, Dong-eun se reúne con Sara, quien le da el dinero que logró conseguir, y ella se molesta porque creía que dándole el dinero Dong-eun se alejaría de ella, pero claro que eso no sería así. Luego Dong-eun va con la hija de la señora Kang a una academia, ya que ella planea enviarla a que ella estudie en el extranjero. Pasan unos días y Hyo-jung está planeando su boda, ya que se casaría con un hombre con mucho dinero, y ella quería que todo fuera perfecto para superar a Jeonjin, y Jae-jun trata de averiguar más sobre Do-jung porque se realizó una prueba de paternidad y ahora sabe que Ye-sol es su hija. Y un día él se encuentra con ella y se da cuenta que también tiene daltonismo, por lo que la abraza para reconfortarla de alguna forma, ya que le recuerda a él de niño. Ellos comienzan a hablar y él le dice que puede regalarle. Ella le dice que podría darle acciones de alguna empresa importante. Él se ríe y le dice que desde ahora la protegerá y que la quiere. En la noche, Hyo-jung va a la casa de Myung-oh y allí se encuentra con Sara, quien también estaba buscándolo. Ellas encuentran algunas cosas que les parecen raras, así creen que él pudo haber perdido la vida. De esto se lo dicen a Jeonjin, pero ella finge que no le importa lo que pudo haberle pasado a Myung-oh, pero ella se nota nerviosa mientras se va. Por otro lado, Jeo-jung se da cuenta que Dong-eun estuvo en su casa porque movió una pieza del tablero de Go y también encuentra un informe del currículum de la enfermera An. Así él entiende que Dong-eun quiere que la contrate para que trabaje en su consultorio y él lo hace. Pasan muchos días y Jeo-jung sigue asistiendo a sus terapias con su psiquiatra hasta que un día él va por última vez, ya que hasta ese momento él no había podido curarse, ya que él tenía alucinaciones con el hombre que le quitó la vida a su padre.
Al siguiente día, Jae-jung habla con su abogado y le cuenta que Ye-sol es su hija y que quiere quitársela a Do-young para que al fin pueda estar con Jeon-jin, ya que él desde hace muchos años tiene sentimientos por ella. Su abogado le dice que eso será difícil porque legalmente Do-jung es padre de Ye-sol, a menos que él la abandone, y que su mejor opción ahora es que Do-jung y Jeon-jin se divorcien, porque así cambiaría la custodia de Ye-sol. En la noche, Dong-eun se reúne con la señora Kang, quien le informa que los hombres que la perseguían hace unos días recogieron el dinero que ella había dejado en unos casilleros del tren a pedido de ellos y que luego se fueron y se reunieron con el oficial Shin. Así Dong-eun se da cuenta que él la está siguiendo a pedido de Jeon-jin y ahora está más segura que Myung-oh perdió la vida y recuerda cuando le dijo que la persona que le quitó la vida a So-hee fue Jeon-jin. Además, como prueba, ella le hizo ver la insignia de Jeon-jin que So-hee tenía en la mano cuando cayó del edificio. Myung-oh se entusiasma porque le pediría mucho dinero a Jeon-jin por eso, y Dong-eun le dice que le dará la insignia a cambio de que él grabe a Jeon-jin, confesando que ella le quitó la vida a So-hee, y él acepta esto. Ella termina de recordar. Al siguiente día, Hyo-jung en un templo de Buda se reúne con la madre de su futuro esposo y le da toda la información que le pidió sobre ella, ya que su suegra no estaba de acuerdo con que su hijo se casara con ella. En eso, ve a Dong-eun, quien poco a poco se había hecho cercana a ella, con ayuda de la señora Kang, porque ella había logrado averiguar todo lo que Hye-jung estaba por hacer, y Hye-jung al ver a Dong-eun se pone muy nerviosa y le pide que hablen. Dong-eun acepta. Así van a un lugar alejado y Hye-jung se arrodilla y le pide que no le diga nada de su pasado a su suegra. Dong-eun le dice que aún no comienza con ella, así que no tiene por qué arrodillarse, y también le entrega su celular y le dice que ahora sabe mucho de ella y que tiene que hacerle un favor, y que si lo hace, ya no se acercará a su suegra. Hye-jung acepta, por lo que Dong-eun le dice que denuncie la desaparición de Myung-oh. Al mismo tiempo, Jeon-jin va a encontrarse con Jae-jung, quien no le contestaba sus mensajes ni llamadas, por lo que ella molesta le reclama. Además le pregunta qué está planeando al encontrarse con su esposo. Jae-jung le pregunta si no tiene algo que decirle, y como ella no le dice nada, él la agarra del cuello y le dice que ya sabe que Ye-sol es su hija. Además le pregunta si alguna vez lo amó, así la suelta y la besa. Jeon-jin corresponde el beso para lograr que él se calme. Al siguiente día, en la escuela primaria se realiza una clase abierta para los padres y Do-jun va a ver a Ye-sol y allí se encuentra con Jae-jung, quien según como broma le dice que tiene una hija secreta. Esto alerta a Do-jung y para calmarlo, Jae-jung le dice que fue a ver a su amiga, que es la profesora. En eso ingresa Dong-eun y se presenta como la profesora de la clase. Esto sorprende a Do-jung. Horas después, Dong-eun se reúne con Jae-jung y él la amenaza con que no toque a la hija de Jeon-jin, a lo que ella le dice que si recibió el cepillo de dientes que le envió y que no debería de ayudar a Jeon-jin. Si quiere tener la custodia de Ye-sol, ella es su mejor aliada. Él acepta estar de su lado y ella como regalo le da el dibujo que hizo Ye-sol. Luego ella se siente mal al recordar cómo sufrió a manos de Jae-jung en el pasado. En la noche, Do-jun se reúne con Hye-jung y le da un regalo caro y le pregunta cuál es la relación que tiene Dong-eun con Jeon-jin. Hye-jung le dice que Jeon-jin la acosaba y agredía, así le cuenta algunos detalles de las cosas que hacía Jeon-jin. Además le dice que si quiere saber más le pregunte a su esposa. Así ella se va, dejando con muchas dudas a Do-jung. Al siguiente día, Do-jung va al parque temático de Go que construyó su empresa y allí espera encontrarse con Dong-eun, pero en su lugar se encuentra con Jeo-jung, quien le comienza a hablar y juegan Go, y él le cuenta que llegó a Seomjong para ayudar con una venganza y también le dice que tiene un consultorio, así le da su tarjeta de presentación.
Do-jung se sorprende un poco por todo lo que Jeo-jung le dice. Horas después, Jeo-jung se reúne con Dong-eun en el departamento de ella y le cuenta de lo que se percató al conocer a Do-jung. Además, le dice que por su estilo de jugar Go es alguien que no soporta no tener las cosas bajo control y que de seguro la llamará para preguntarle más el fin de semana. Al mismo tiempo, Do-jung habla con Jeonjin y le pregunta sobre Dong-eun, a lo que Jeonjin le dice que solo deben centrarse en lo bueno y que no se preocupe porque no dejará que las cosas del pasado resurjan. Al siguiente día, Jae-jung le dice a Jeonjin que deje a su esposo y se case con él, para que así sean una familia. Junto a Yesol, Jeonjin le dice que no lo hará, porque ama a su esposo. Esto molesta a Jae-jung. Al siguiente día, Jeonjin se reúne con el oficial Shin, quien le da la información que obtuvo de Dong-eun. Además, ella le pide que encuentre a la madre de Dong-eun. Él acepta. Pasan los días y un día la directora Park va a la prisión a ver al hombre que le quitó la vida a su esposo, y al principio él finge que se arrepintió por lo que hizo, pero como ella no le cree, deja de fingir y la directora Park le dice que deje de enviarle cartas a su hijo, porque si no le quitará la vida. Él le dice que ella no puede quitarle la vida porque es doctora y tiene un juramento, que por eso su esposo perdió la vida y que espera que la vida de su hijo sea un infierno. Ella no puede controlarse y comienza a insultarlo. Por otro lado, Hye-jeon realiza la denuncia de la desaparición de Myung-oh y se lo dice a los demás, por lo que Sara se molesta y comienza a jalonearla del cabello, ya que si la policía comenzaba a investigar, se enterarían que él le conseguía sustancias ilícitas a ella. Al mismo tiempo, Dong-eun le dice a la señora Kang que enviará a su hija a estudiar al extranjero, porque cumplirá con lo que ella le pidió, de quitarle la vida a su esposo, además de que su hija estará a salvo de su padre abusivo. Así le dice que ese es su plan y que si quiere que se detenga lo diga en ese momento. La señora Kang se sorprende por todo lo que Dong-eun le dice. Por otro lado, Jeonjin llega al apartamento donde vive Dong-eun y se molesta al saber que vive cerca de su casa. Por otra parte, Dong-eun se reúne con Do-jung en el parque temático de Go. Él le pide que le cuente todo antes de hablar con Jeonjin, ya que quiere saber si lo que dice ella es cierto, si ella es realmente la víctima. Simultáneamente, Jeonjin logra ingresar al apartamento de Dong-eun y ve la pared llena con sus fotografías y la de los demás. Por otra parte, Jeojun va al Hospital General de Seúl e ingresa a la morgue para comprobar que el cuerpo de Sohee está allí, y él se asombra al ver que este ya no se encuentra en la morgue. Al mismo tiempo, Jeonjin, aún en el departamento de Dong-eun, escucha cómo la puerta se abre y cree que ella acaba de llegar, pero se da con la sorpresa que en realidad es Do-jung quien llegó, y antes de ver qué más pasa, vemos lo que le pasó a Myung-oh, quien el día en que perdió la vida llamó a todos. Como primera opción llamó a Sara, pero ella no le hizo caso. En su segunda opción llamó a Jae-jun, a quien le dijo que tenía que darle mucho dinero, porque ya sabía que mintió al declarar que Jeonjin estaba con él el día en que Sohee perdió la vida. En tercera opción llamó a Hye-jun, a quien le dijo que escaparan juntos, porque la amaba, y ella al escuchar eso le cortó la llamada, porque no podía creer cómo él se atrevía a decirle que la amaba, cuando supuestamente él no estaba a su nivel. Como cuarta opción llamó a Dong-eun y la amenazó con que le dé la insignia que tenía Sohee, porque si no la acusaría con los demás. Y como última opción llamó a Jeonjin, citándola para que se encontraran en la tienda de ropa de Jae-jung. Así terminamos de ver por el momento lo que pasó el día en que Myung-oh perdió la vida. En el apartamento de Dong-eun, ella puede observar todo lo que pasa porque dejó una cámara y ella se encontraba en la casa de Jeojung. Así ve como Do-jung le pregunta a Jeonjin si es cierto que agredió y acosó a sus compañeros en la escuela.
Jeonjin le dice que Dong-eun le mintió, que solo no se llevaban bien, así se va, diciéndole que puede quedarse allí y que está decepcionada de él por verlo en ese lugar. Do-jun se queda un momento más viendo las fotografías, así ve una en la que está Ye-sol con Jae-jung y esto lo molesta porque sabe que algo no está bien. Por otro lado, en el Hospital General de Seúl, Jeo-jung le pregunta a un doctor dónde está el cadáver de So-hee y el doctor le dice que está en el congelador y que es algo confidencial porque su padre fue quien dio la orden de hacer eso. Jeo-jung desconcertado se pregunta el por qué su padre hizo eso. Al siguiente día, Jae-jung es interrogado por el detective Choi Dong-yu, ya que él está a cargo del caso de desaparición de Myung-oh, porque ahora su caso había ascendido a un posible tráfico de sustancias ilícitas, y Jae-jung le dice al detective Choi que no sabe nada de Myung-oh, pero que puede que Do-jung lo sepa, ya que hace unos días fue a preguntarle dónde estaba Myung-oh. Al siguiente día, Dong-eun va a buscar a Jeonjin mientras sale de su trabajo, y Kim Gyeong-ran, la asistente de Jeonjin, quien también trabaja en la tienda de ropa de Jae-jung, se sorprende al ver a Dong-eun y trata de que ella no la vea. Por otra parte, Jeonjin va a hablar con Dong-eun a una cafetería y Dong-eun le dice que detendrá su venganza si ella acepta y se disculpa por todo lo que le hizo a ella y a sus otras víctimas. Jeonjin le dice que si hace eso su vida acabará, así que no lo hará y que debería de agradecerle porque ella fue su inspiración para que lograra muchas cosas. Dong-eun le dice que le agradece porque borró la poca culpa que tenía. Así se va. En la noche, ella va a la casa de Jeo-jun y ve que él ya armó la carpa que ella compró para dormir los días que se quede allí. Ella se alegra al ver cómo él decoró por dentro la carpa. Luego pasan el rato juntos, a pesar de que ella al principio quería alejarse de él, ya que como con los demás, no quería tener a alguien que sea cercano. Al siguiente día, Jeonjin está nerviosa porque se entera que Myung-oh llamó a los demás y les mencionó lo que pasó con So-hee, y ella recuerda cómo le prendió fuego a una de las prendas de So-hee, y cuando ella quiso apagarlo se sostuvo de Jeonjin, quien terminó empujándola y así ella se cayó del edificio. Así vemos que años atrás, Dong-eun presenció esto y luego envió anónimamente a la policía la insignia que demostraba que Jeonjin fue la culpable. Pero el oficial Shin se lo dio a la madre de Jeonjin a cambio de un ascenso, así ya nada le pasó a Jeonjin. Por otro lado, Dong-eun se reúne con el detective Choi y le dice lo de la insignia falsa que le mostró a Myung-oh y también le dice que investigue a Jeonjin. El detective Choi, incrédulo, le dice que todo lo que dijo puede ser falso y la pueden denunciar. Por esto, Dong-eun le dice que si tiene algo más que decirle se lo dirá en un futuro, porque puede que la denuncien por decir cosas falsas. En la noche, Jeonjin se reúne con el oficial Shin por la insignia y él le dice que su madre la quemó y que es imposible que se reabra el caso de So-hee porque se determinó que ella se quitó la vida. Esto tranquiliza un poco a Jeonjin. Por otra parte, la señora Kang regresa a casa y encuentra a su hija golpeada, ya que su esposo otra vez estaba ebrio. Por esto, la señora Kang decide que su hija vaya a estudiar al extranjero. Así se lo comunica a Dong-eun y al siguiente día, Dong-eun comienza con los preparativos para que la hija de la señora Kang estudie en el extranjero. Por otro lado, Jeo-jung habla con su madre y le dice que la mujer que le gusta pasó por algo terrible y quiere ayudarla en su venganza, así que romperá el juramento médico y si acaso ella lo detendría si usara su bisturí para eso. Su madre le dice que no deje que nadie lo atrape porque no lo detendrá. Por otra parte, Dong-eun va a recuperar el informe del incidente del caso de So-hee que le había dado a la enfermera An, así ella recuerda cómo consiguió ese informe. Y esto fue años atrás. En la estación de policías, ella conoció a la madre de So-hee, quien no podía hablar
por lo que se le hacía mucho más complicado que le hicieran caso en su denuncia. Así Dong Eun le pidió el informe y le dijo que también se vengaría por su hija, ya que en la autopsia se descubrió que So-hee estaba embarazada. De todo esto se lo cuenta a la enfermera An, quien comienza a llorar por todo lo que sufrieron So-hee y Dong Eun. Horas después, Dong Eun quita todas las fotografías e información que tenía en su pared. En eso ella se da cuenta de algo que había pasado por alto. Al mismo tiempo, la señora Kang, mientras se estaciona en el parque de siempre, se encuentra con Jeonjin, quien la descubrió porque se dio cuenta que la seguía. Ella comienza a pegarle a la señora Kang, reclamándole el por qué la seguía. Además, la amenaza con hacerle algo a su hija. La señora Kang le pide que no lo haga, a lo que Jeonjin le dice que trabaje ahora para ella y que a cambio le quitará la vida a su esposo. La señora Kang acepta. Luego ella va a su casa y con su hija comienzan a escapar, ya que sabe que Jeonjin la mandó a seguir, por lo que se preocupa por perderlos. Al siguiente día, Dong Eun no puede comunicarse con la señora Kang y esto la preocupa. Por otro lado, Jae-jung comienza a decorar una habitación de su casa para Ye-sol. En eso, uno de los trabajadores le comenta que ahora los padres prefieren no tener mascotas por la salud respiratoria de sus hijos. Esto hace que Jae-jung piense en cortarle el pelaje a su perrito. Al siguiente día, Dong Eun llama a Hye-jung y le dice que tiene que hacer que Jeonjin vaya a un lugar y que luego le enviará la dirección. Hye-jung sin más opción acepta. Momentos después, Dong Eun se da con la amarga sorpresa que su madre está haciendo un escándalo en el estacionamiento de la escuela. Y ella fue allí a hacer eso porque Jeonjin le dijo que le daría mucho dinero si lograba que Dong Eun fuera despedida de la escuela. Horas después, Dong Eun lleva a su apartamento a su madre y deja que se quede allí, ya que sabe que Jeonjin la envió. Además, su madre le dice que hace unos meses fue a buscarla, pero que la dueña del edificio le dijo que ella no vivía allí. Al siguiente día, Jeonjin va al consultorio de Jae-jung porque Hye-jung le pidió que se encontraran allí, ya que le diría algo de Dong Eun. Así Hye-jung, para molestar a Jeonjin, le dice que hace un tiempo se reunió con su esposo y que le dio un regalo, y también le comentó que jugaba Go con Dong Eun. Esto molesta a Jeonjin, y antes de irse, Jeonjun le dice que puede regresar cuando necesite algún tratamiento. En la noche, el oficial Shin golpea a los hombres que lo ayudaban, ya que ellos en varias ocasiones eran detenidos por la policía y él tenía que encargarse de liberarlos, y si alguien se enteraba que él hacía eso, podía afectar su carrera. Así, antes de irse, les dice que no vuelvan a meterse en problemas. Por otro lado, la señora Kang se comunica con Dong Eun y le dice que tenía razón, que Jeonjin la encontró, ya que Dong Eun, mientras estaba por votar las fotografías e información de su pared, se dio cuenta que no estaba la fotografía del esposo de la señora Kang, y por eso le advirtió a ella que tuviera cuidado. La señora Kang le dice que por el momento proteja a su hija y que ella fingirá que está del lado de Jeonjin. Dong Eun acepta y lleva a la hija de la señora Kang a que viva por el momento con la enfermera Ang, ya que dentro de unos días ella se iría al extranjero. Por otra parte, Jeonjin habla con Do Jung del por qué se reunió con Hye-jung. Él le dice que quería saber la verdad, así recuerda todo lo que estuvo haciendo esos días, ya que por el mensaje que le dejó Myung-oh a su secretaria, de que sabía quién era la persona con la que su esposa lo engañaba, comenzó a sospechar, y al recordar que Jae-jung tenía los mismos cigarrillos que Jeonjin, se dio cuenta que era él con quien Jeonjin lo engañaba. Además, él fue a la tienda de ropa de Jae-jung e ingresó al probador privado. Así, con todo eso, comprendió que Jeonjin todo ese tiempo le mintió. Él termina de recordar y Jeonjin, molesta, le pregunta si acaso estará del lado de Dong Eun. Él le dice que del único lado que estará es el de su hija. Así se va. Al siguiente día, en la tienda de ropa de Jae-jung,
Gyeongrang le informa a él que Do-jung fue allí y que se probó una prenda y se fue. Jae-jung le pide que le muestre las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ella lo hace y le dice que días antes Jeonjin le pidió que borrara la grabación de un día en específico. Esto hace que Jae-jung piense en el por qué Jeonjin hizo eso. Por otro lado, la enfermera An le cuenta a Dong Eun que el detective Choi también fue a interrogar a Jung, ya que él había llamado a Myung-oh el día en que perdió la vida, porque él tenía su contacto, ya que se había enterado que él fue a la morgue a buscar el cuerpo de una chica que se quitó la vida. Esto sorprende a Dong Eun, ya que no sabía eso. En la noche, Do-young decide reunirse con Dong Eun porque se dio cuenta que ella planeó todo para que él buscara a Myung-oh. Al mismo tiempo, Jeonjin va a realizarse un tratamiento al consultorio de Jung y le pide que le suministre anestesia total porque no le gusta sentir las agujas. Él acepta. Por otro lado, Do-young se reúne con Dong Eun en el restaurante de un hotel en Seúl y se sorprende cuando ella se quita su abrigo y ve todas las cicatrices por quemaduras que tiene ella. Simultáneamente, Jeonjin está por quedarse dormida por la anestesia y Jeojung le pregunta qué fue lo que le hizo a Myung-oh. Así ella recuerda que cuando él la citó en la tienda de ropa de Jae-jung, ingresaron al probador privado y comenzaron a hablar, y en eso ella se dio cuenta que él estaba grabando su conversación con su celular, por lo que le echó su bebida a este. Myung-oh molesto le dijo que sabía que ella le quitó la vida a So-hee y que tenía una prueba de eso. Jeonjin, creyendo que él tenía su insignia en la mano, se lo quitó, pero se dio con la sorpresa que él solo estaba burlándose de ella. Así ella se molestó mucho y sin pensarlo lo golpeó con una botella del licor más caro que tenía Jae-jung, y ella lo golpeó en 3 ocasiones. Y cuando se dio cuenta de lo que hizo, Myung-oh estaba en el suelo ensangrentado, y ella nerviosa llamó al oficial Shin para que la ayudara. Así sus hombres limpiaron el lugar y llevaron el cadáver de Myung-oh a una funeraria de un pueblo, y Jeonjin quemó su vestido que tenía gotas de la sangre de Myung-oh. Además, él le había rasguñado el pie a ella. Jeonjin termina de recordar, ya que se despierta alterada y cree que tuvo un sueño, y Jeonjun finge que nada pasó. Ella, alterada, se va a su casa porque cree que pudo haber dicho algo. Por otro lado, en el restaurante del hotel, Dong Eun le dice a Do Jung que quiere que Jeonjin se quede sola porque piensa que él es su gloria y que quiere que se convierta en su ruina. Do Jung le dice que no dejará a Jeonjin por el momento y que se vuelvan a ver en otra ocasión. Después, Dong Eun va a la casa de Jae-jung, se encuentra con él y Jae-jung le dice que puede curar sus cicatrices, que así podría cambiar un poco lo que siente, a lo que ella le dice que no lo hará porque no le molestan sus cicatrices. Al siguiente día, Dong Eun le envía por paquetería información sobre su hija a la señora Kang, quien tenía heridas de los golpes que le daba su esposo. Ella, al saber que su hija pronto se iría a estudiar al extranjero, se alegra, además de que ahora Dong Eun se comunicaría con ella por el celular de su hija, y también Dong Eun le envía un labial rojo, ya que hace un tiempo la señora Kang le dijo que si volvía a nacer le gustaría ser espía y usar un labial rojo. Por otro lado, un doctor que trabaja para la madre de Jeonjin le informa a ella que Jeojung fue a la morgue en busca del cadáver de So-hee y que días antes Myung-oh también fue. Además le dice que se enteró que el cadáver de So-hee está en el congelador. Todo eso alerta a la madre de Jeonjin. Por otra parte, Jeonjin quiere ir a preguntarle a Jeojung si pasó algo, mientras ella estaba anestesiada, pero como no se anima se queda en su carro, y en eso aparece Jeojung y ella le pide disculpas por cómo se fue el día anterior. Además, le pregunta si dijo algo raro durante el tratamiento. Él le dice que repetía Myung-oh y que no se preocupe, que de seguro solo fue un sueño, que eso es lo que pasa con la anestesia. Esto tranquiliza a Jeonjin,
quien en la noche le reclama a su esposo el por qué juega Go con Dong Eun. Él le cuenta cómo la conoció y cómo se sintió cada vez que ella le ganaba. Jeonjin le dice que eso puede ser llamado engaño, a lo que Do-jun le dice que por algo no pregunta sobre lo que tienen Jae-jung y ella. Jeonjin se sorprende, así ya no le dice nada. Al siguiente día, la hija de la señora Kang se despide de Dong Eun porque al otro día se iría al extranjero. Ella le agradece por todo y se va. Por otro lado, Hye-jun, tratando de encontrar alguna pista del paradero de Myung-oh, recuerda la tableta que él tenía en la camioneta de Jae-jung. Así lo llama a él y le dice que se olvidó su tableta en su carro. Él no le toma importancia, por lo que le dice a su chofer que se lo dé. Así ella obtiene la tableta y, como sabía la contraseña, logra escuchar la grabación de la conversación que tuvo con Jeonjin, hasta que ella se dio cuenta y lo cortó, ya que la grabación se almacenó en la nube. Hye-jung, al terminar de escuchar la grabación, se pregunta el por qué Myung-oh grabó esa conversación. Por otra parte, Jae-jung, como sospecha que algo pasó entre Jeonjin y Myung-oh, lleva el disco de la cámara de seguridad de la tienda de ropa a un experto para que recupere las grabaciones eliminadas. Al siguiente día, Dong Eun le envía un mensaje a la señora Kang informándole la hora en que su hija viajaría y le dice que puede ir a despedirla al aeropuerto. Ella feliz está por ir, pero se encuentra con Jeonjin, quien le dice que ya sabe que su hija viajará y que si acaso debería de hacerle daño. La señora Kang le ruega que no lo haga y le dice que hará todo lo que le pida. Jeonjin le pregunta si Dong Eun tiene a otro ayudante. La señora Kang le dice que sí, pero que no sabe más. Jeonjin le dice que está bien, que confiará en ella. Además le pide que siga a Jae-jung, Hye-jung y Sara. La señora Kang acepta y antes de irse, Jeonjin le dice que esos días le ha estado dando dinero a su esposo para que apueste, pero que ese día no le dará nada, así que de seguro regresará temprano y la golpeará, y que eso es lo que se merece. Pasan unas horas y llega el esposo de la señora Kang, quien la golpea hasta cansarse. Así ella ya no puede ir a despedirse de su hija. Al siguiente día, la madre de Dong Eun sigue con su plan de que despidan a su hija de su trabajo, por lo que llama a los padres de los niños de la clase y habla mal de Dong Eun con ellos. Por otro lado, Yeo-jung logra comprar la funeraria en la que está el cuerpo de Myung-oh. Por otra parte, la señora Kang recibe un mensaje de su hija y eso la pone feliz. En eso ve que su esposo llega a casa y cuando él descubre el dinero que ella tenía guardado, la comienza a golpear otra vez. Luego él le pregunta de dónde sacó tanto dinero. Ella le dice que una señora le pidió que le enviara mensajes amenazando a otra persona. Él cree lo que ella le dice y como quiere ganar más dinero, él ahora le envía mensajes a la madre de Jeonjin diciéndole que sabe que su hija le quitó la vida a alguien y esto pone nerviosa a la madre de Jeonjin. En la noche, Jeonjun y Dong Eun se dirigen a la funeraria en la que está el cuerpo de Myung-oh, ya que el oficial Shin no lo había enterrado, como se lo había dicho a Jeonjin, porque él quería tener algo con lo que amenazarla y así poder conseguir más dinero. En el camino se detienen por un momento y ella le pregunta el por qué no le dijo que ya había conocido a Myung-oh. Yeo-jung le dice que solo es su verdugo y que no le cuestionará nada, a lo que ella le dice que por qué está ayudándola tanto. Él le dice que antes de conocerla estaba pasando por un mal momento, pero cuando la vio se dio cuenta que ella sería su salvación, así le dice que le permita estar a su lado. Minutos después, ellos llegan a la funeraria y ella se enteró de ese lugar porque la señora Kang había seguido al oficial Shin hasta allí y luego investigó más y se dio cuenta que la morgue era el lugar que más consumía energía eléctrica de la funeraria, y con esto Dong Eun llegó a la conclusión que el cadáver de Myung-oh estaba allí, y días antes ellos ya habían ido a la morgue y se encontraron con el encargado,
que el oficial Shin contrató para que cuide el lugar, y al ver a Dong Eun y Jeo Jung, no puede hacer nada, ya que ellos le dicen que ya saben todo, así él acepta trabajar con ellos. Minutos después, ellos ven el cadáver de Myung-oh, sellado al vacío. Dong Eun al ver esto cree que el oficial Shin lo está manteniendo para usarlo después contra Jeonjin. Jeonjun le dice que puede ayudarla a confirmar si Jeonjin es la culpable de que Myung-oh perdiera la vida, y podría hacer eso si ella enviaba a Jeonjin a su consultorio, y por esto Dong Eun le pidió a Hye-jong que llevara a Jeonjin al consultorio de Jeonjun, y él obtiene un poco de la cicatriz de la herida del pie de Jeonjin. Al siguiente día, la señora Kang le dice a Jeonjin que el hombre que ayuda a Dong Eun es un cirujano plástico y que su familia es dueña del Hospital General de Seúl y que su nombre es Yu Jeo-jung. Jeonjin se da cuenta de quién es y no puede creerlo. Al siguiente día, la madre de Jeonjin habla con el oficial Shin, ya que el esposo de la señora Kang le seguía enviando mensajes. Así ella le ordena al oficial Shin que haga algo. El cansado le dice que no puede hacer nada por el momento y se va. Por otro lado, Dong Eun le envía a Jae-jung las imágenes que el profesor Chu tomaba de las niñas de la escuela, y ésta él las tomaba enfocándose en las piernas de las niñas. Jae-jung al ver una fotografía de Yesol se molesta mucho, y Dong Eun le envió esas fotografías porque otro profesor se los dio. Además, ella quería deshacerse del profesor Chu, quien trataba mal a otros profesores. Al siguiente día, Jae-jung va a la escuela primaria y golpea al profesor Chu, quien le pide que se detenga, y Jae-jung solo se detiene cuando aparece Yesol, y Dong Eun trata de que ella no siga viendo lo que pasó. Luego Yesol llama a Do-jung contándole lo que pasó. El preocupado va a la escuela. Por otro lado, Jae-jung está con su abogado en la estación de policías, y a pesar de que Jae-jung está en contra, tiene que firmar un acuerdo con el profesor Chu, ya que si no él iría a prisión por agresión. Además, esto lo consiguieron con la ayuda del abogado de la constructora de Do-jung. Luego Jae-jung se encuentra con Do-jung, a quien le dice que no se meta en sus problemas. Do-jung le dice que quién es él para hacer todo eso. Jae-jung, con una sonrisa, le dice que ya debe de saber que él es el padre de Yesol, a lo que Do-jung le dice que no sabía que él era un idiota, y si acaso no tiene vergüenza. Esto molesta a Jae-jung, y así comienzan a pelear, y Do-jung termina dejando muy mal herido a Jae-jung, y antes de irse, le dice que no vuelva a ser atrevido y se esfume de su vida. Al siguiente día, la directora Park se entera que la policía presentó una denuncia por almacenamiento ilegal de un cadáver, y esto fue hecho por el oficial Shin. Así vemos que años atrás, el padre de Jung decidió congelar el cadáver de Sohee porque vio cómo su madre sufría al ver que no podría obtener la justicia que tanto quería para su hija. Y ahora la directora Park trata de manejar la denuncia de la mejor forma y le dice al oficial que fue que aceptaran cualquier castigo, pero que el cadáver se quedara allí porque aún no se sabe la verdad sobre cómo perdió la vida. Esto molesta al oficial. Al siguiente día, Do-jung discute con Jeonjin y le reclama el por qué su amante fue a la escuela de Yesol como si fuera su padre. Jeonjin, tratando de cambiar la conversación, le dice que ella por lo menos trató de proteger su familia, ocultando sus secretos, a lo que Do-jung le dice que entonces ha fracasado en todo, y antes de irse, le dice que Yesol seguirá siendo su hija, a pesar de que ellos se divorcien. Esto deja devastada a Jeonjin, ya que su vida perfecta poco a poco se va desmoronando. Por otro lado, varias madres de los niños del salón de Dong Eun van a hablar con ella y le dicen que debe de irse de la escuela porque se enteraron por su madre que logró trabajar allí sobornando a los directivos. Dong Eun molesta va a hablar con su madre por lo que hizo y le reclama el por qué está del lado de Jeonjin otra vez, que no pensó que ella volvería a abandonarla, y como ve que a su madre no le importa,
comienza a cortar todo lo que se compró con el dinero que le dio Jeonjin. Mientras esto, su madre la golpea para que ella se detenga, así le ocasiona una herida en la mejilla. Después, Dong Eun llora de impotencia en su camioneta. En eso aparece Jae-jung, quien le dice que realice una reunión de padres. Pero como Dong Eun no está de humor, lo amenaza con chocarlo. Y como Jae-jung sabe que ella no puede hacer eso, se burla de Dong Eun, pero luego termina cayendo al suelo, ya que aparece Jeo-jung, quien lo asusta con chocarlo. Jae-jung se molesta por eso, y Dong-eun aprovecha el momento y se va, y es seguida por Jeo-jung. Ellos llegan a la casa de él, y ella se queda en su carpa, y le pregunta a él cómo supo dónde estaba. Jeo-jung le dice que su madre lo estuvo llamando, y que de seguro Jeonjin le dio su número de celular. Además le dice que él está con ella. Esto reconforta un poco a Dong-eun. Al siguiente día, Dong-eun va a la iglesia de la familia de Sara. Al mismo tiempo, la señora Kang le informa de esto a Jeonjin. Por otro lado, Sara recibe un mensaje de Dong-eun de un celular desechable que consiguió por unos matones que eran conocidos de Seonji, y también por ellos consiguió una sustancia ilícita muy fuerte, y el mensaje que le envió a Sara era una fotografía de esa sustancia y le pedía que fuera a la capilla subterránea de la iglesia. Sara, como ha estado sin consumir nada, termina cediendo a su adicción y va a la capilla y consume la sustancia ilícita. Simultáneamente, Dong-eun envía al chat grupal de la iglesia un mensaje que decía que en la capilla subterránea habrá un show sorpresa. Por esto todos van a ver de qué se trata. Así ven a Sara bajo los efectos de la sustancia ilícita, y ella estaba alucinando cuando tuvo relaciones sexuales con Myung-oh. Las personas que la están observando le toman fotos y la graban. Dong-eun ve feliz todo esto, hasta que aparece Jeonjin, quien le dice que solo con hacer eso no los derrumbará, a lo que Dong-eun le dice que entonces vean qué pasará con ella, ya que en ese momento Seonji publicaba anónimamente sobre una meteoróloga que estuvo involucrada en un caso de violencia escolar. Jeonjin se molesta mucho y Dong-eun le dice que ella ya le quitó la vida a 2 personas, a lo que Jeonjin le dice si acaso tiene pruebas de eso. Dong-eun le dice con una sonrisa que claro que sí. Al siguiente día, todos solo hablan del escándalo de Sara y de Jeonjin, ya que todos suponen que la meteoróloga involucrada en el caso de violencia escolar es ella. Y por todo lo que está pasando, Dong-eun está feliz. Y mientras habla con Jeo-jung, él cura la herida de su mejilla. Por otra parte, Do-jung va a la casa de la chamana a recoger a Jeonjin, ya que ella, como no sabía qué hacer, fue a ese lugar a refugiarse. Y mientras ellos se van, él le dice que llamará a los abogados porque tienen que cuidar las acciones de la constructora y que después ya pensará si se divorcia de ella o no. Jeonjin no le dice nada. Luego, en la constructora, Jeonjin finge que no le afecta la publicación en redes sociales, además de que afirma que ella no es la meteoróloga de la que hablan. Esto sorprende a Do-jung. Al mismo tiempo, Sara es interrogada por la policía por su consumo de sustancias ilícitas, y claro que ella no quiere colaborar con la policía ni con sus abogados, por lo que se queda encerrada en la estación de policías. Por otro lado, Jae-jung va a recoger el disco de su cámara de seguridad y el experto le dice que el disco es nuevo, que no se borró nada. Esto confunde a Jae-jung, ya que alguien cambió el disco. En eso, él recibe un mensaje de Hyo-jun, quien le pide que se encuentren, porque encontró algo sobre Myung-oh. En la noche, ellos se reúnen en la casa de él, y ella le hace escuchar la grabación que encontró en la tableta de Myung-oh. Jae-jung, al escucharlo, se da cuenta que él habla de uno de los licores más caros que tiene y recuerda que ese había desaparecido de la tienda de ropa. Por esto Jae-jung le dice a Hye-jun
que no le muestre el audio a nadie más y también le pregunta si puede criar a una niña que está en casa de Jeonjin. Hyejeon, comprendiendo todo, le dice que como no tiene más opción lo hará. Así se mete con él al jacuzzi. Por otra parte, Dong-eun se encuentra con Gyeongran, ya que ella la reconoció porque Gyeongran también había sido intimidada por Jeonjin y los demás. En la escuela, Dong-eun le dice a Gyeongran que no haga nada porque solo tienen una oportunidad de acabar con todos quienes la dañaron y que la persona a quien le quitó la vida a Myung-oh tiene que ser Jeonjin. Gyeongran, conteniendo sus lágrimas, no le dice nada. Al siguiente día, en la noche, Yeojun se encuentra en el parque temático de Go con Do-jun y juegan una partida, y Do-jun se da cuenta que Yeojun tiene el mismo estilo de juego que Dong-eun. Así Yeojun le dice que su padre le enseñó ese estilo de juego y él se lo enseñó a su pupila. Do-jun, comprendiendo todo, le dice si acaso no debería de detener a Dong-eun, porque a pesar de que logre su venganza, nada cambiará. Yeojun, fastidiado, le dice que Dong-eun recuperará su gloria y honor al conseguir su venganza y que él la ayudará para que sea feliz. A lo que Do-jun le dice que él también quiere que Dong-eun sea feliz. Por otra parte, Jeonjin va a la tienda de ropa de Jae-jung buscando algo que pueda incriminarla. En eso, Gyeongran le dice que Jae-jung ya sabe que se cambió el disco de la cámara de seguridad, así le pregunta qué tiene que decirle. Jeonjin recuerda cuando le pidió a Gyeongran que cambie la cámara de seguridad porque supuestamente su esposo podría ir allí y pedirle las grabaciones. Ella termina de recordar y le dice a Gyeongran que le diga a Jae-jung que ella cambió el disco de la cámara de seguridad. Después, Jeonjin se entera por la señora Kang que Hyunjung ahora vive con Jae-jung, así va a la casa de él y se encuentra con Hyojung, a quien le reclama con que ya sabe que está del lado de Dong-eun. Hyojung le dice que no sabe nada y que no es casualidad que Jae-jung no le conteste sus llamadas ni mensajes. Esto molesta a Jeonjin y se va. Después Hyejong va a la estación de policías a visitar a Sara, quien aún seguía allí, y le dice que si no es sospechoso que saliera la noticia de que ella evade impuestos con sus exhibiciones de arte, además de que su escándalo por consumo de sustancias ilícitas siguiera en el centro de todo, que pareciera que el tema de Jeonjin está siendo cubierto. Esto deja pensando a Sara. Por otro lado, Dong-eun va a la casa de Jeojung y mientras busca un lugar donde guardar unos documentos, encuentra la colección de bisturí y dagas que tenía él y también encuentra las cartas que Jeojung recibía desde la prisión. Al mismo tiempo, Jeojung llega a la prisión en la que está el hombre que le quitó la vida a su padre, ya que él quería ingresar a trabajar allí, porque al igual que Dong-eun, tenía una venganza que cumplir. Mientras habla con su amigo que lo ayudaría a poder trabajar allí, se encuentra con Gyeongchong, quien le habla entre risas sobre el fallecimiento de su padre. Por esto Jae-jung le dice que se volverán a encontrar y le mostrará el infierno que vivirá, así que se cuide hasta ese momento. Después, mientras él está llegando a su casa, recibe la llamada del encargado que cuidaba la funeraria y él le informa que ya le dijo al oficial Shin que compraron la funeraria y que debería de deshacerse del cadáver de Myung-oh. Jae-jung le dice que está bien y que le avise cuando el oficial Shin vaya a la funeraria. Después él ingresa a su casa y Dong-eun, quien ya había leído las cartas, no le menciona nada sobre eso y solo lo abraza con la intención de reconfortarlo, y él, a pesar de que no sabe qué pasó, la abraza feliz. Al siguiente día, Dong-eun renuncia a la escuela primaria y se despide de Chesol, y antes de irse, le dice que si ella se lo pide, le pedirá perdón hasta que pierda la vida, porque está arrepentida. Así ella se va, y Chesol no sabe el por qué Dong-eun le dijo eso. En la noche, Jeonjin se reúne con el oficial Shin, ya que el detective Choi
fue a buscarla para interrogarla por la desaparición de Myung-oh. Así le dice a él que haga algo. El oficial Shin le dice que se retirará y se irá, y que le tiene que dar mucho dinero porque no enterró el cadáver de Myung-oh. Jeonjin no puede creer cómo él está dándole la espalda. Al mismo tiempo, la policía encuentra el cadáver de Myung-oh en el edificio abandonado del que cayó So-hee. Por otro lado, Dong-eun va a echar a su madre de su apartamento y como ella no quiere irse, comienzan a discutir. En eso su madre se da cuenta que Dong-eun le teme al fuego. Así, para asustar a su hija, tira la pequeña estufa, haciendo que el apartamento comience a quemarse, y le dice a Dong-eun que le ruegue para que pueda salvarla, ya que Dong-eun no podía moverse por el miedo, y ella se sostiene de la pierna de su madre y le agradece por no haber cambiado. Al siguiente día, el oficial Shin nervioso quiere irse del país, ya que la noche anterior se dio con la sorpresa que habían encontrado el cuerpo de Myung-oh. Por esto, él temiendo que lo atrapen, está tratando de escapar. Al mismo tiempo, por lo que hizo, la madre de Dong-eun terminan en la estación de policías y luego son derivados a un psiquiátrico, ya que Dong-eun le muestra el video que había grabado de lo que su madre hizo. Así le realizan unos exámenes y el psiquiatra determina que su madre no está bien mentalmente. Así Dong-eun da la autorización para que su madre sea internada, y mientras Dong-eun se va, su madre no para de gritarle. Por otro lado, Sara sale de la estación de policías y muchos periodistas le hacen preguntas, pero ella no responde nada, y mientras se va, ella comienza a prepararse para atacar a Jeonjin, ya que ella en su antiguo celular tiene un video de años atrás, cuando se encontraron con So-hee, y Jeonjin se molestó mucho al ver que ella llevaba la misma ropa. So-hee, asustada, le pidió disculpas y se fue, y por eso Jeonjin dijo que le quitaría la vida. En la noche, Do-jun se reúne con Dong-eun y hablan sobre So-hee. Él le pregunta por qué protegió a Ye-sol, si ella era la forma más rápida de acabar con Jeonjin. Ella le dice que no quería lastimarla a ella, porque sabe que él también saldrá lastimado si lo hace. Do-jung le dice que si al conseguir su venganza será feliz. Dong-eun le dice que espera que eso pase. Al siguiente día, Jeonjin va a hablar con Jae-jung, a quien le pide que la ayude. Así le confiesa que ella le quitó la vida a Myung-oh, y ella, como nota que Jae-jung no la ayudará, le dice que la madre de su hija no puede ser una criminal y que si la ayuda se irá con él y podrán ser una familia. Así ella lo abraza y él corresponde el abrazo. Luego Jeonjin llega a su casa y se encuentra a Sara con Ye-sol. Ella se lleva a Sara a su closet para que hablen. Así Sara le reclama por usarla para cubrir su escándalo. En eso Jeonjin nota que el accesorio de su cartera no está, y por esto recuerda cuando fue a la funeraria con el oficial Shin para que ella viera el cadáver de Myung-oh, y como no lo encontraron allí, ella comenzó a golpear su cartera y posiblemente allí se le cayó el accesorio. Ella termina de recordar. Por otra parte, Jae-jung se reúne en su tienda de ropa con Do-jung a pedido de él, y Jae-jung le da un USB con el audio que grabó Myung-oh antes de perder la vida. Además le dice que Jeonjin fue quien vio por última vez a Myung-oh. Esto sorprende a Do-jung, y también Jae-jung le cuenta que no encuentra la botella de uno de sus licores caros. Así le dice que no denunciará a Jeonjin si se divorcia de ella y renuncia a la patria potestad. Do-jung le pregunta si acaso lo está amenazando usando a Ye-sol. Jae-jung le dice que no deberían de dañar a Ye-sol con todo eso. Do-jung no sabe qué hacer.
ahora con todo lo que se está enterando. Por otro lado, la madre de Jeonjin va al banco y de su caja fuerte saca una gran cantidad de dinero que tenía guardado y se lo da a la chamana para que realice un ritual. Además, allí ella había guardado la insignia de Jeonjin. En la noche, ella llama al esposo de la señora Kang, quien esos días no paraba de amenazarla con revelar que su hija era una criminal y ahora ella acabaría con él, por lo que lo cita en un lugar, diciéndole que supuestamente le dará mucho dinero. Pero ella en realidad estaba en ese momento con el oficial Shin en su carro, y ella al ver al esposo de la señora Kang termina chocándolo. Así él pierde la vida. Y la madre de Jeonjin le dice al oficial Shin que la ayude como siempre, porque no se librará tan fácil de todo. Además le dice que tiene la insignia de Jeonjin, que demuestra que son cómplices, y que si ella cae, él también caerá. Esto molesta al oficial Shin. Al mismo tiempo, Jeonjin estaba en la funeraria buscando el accesorio de su cartera. En eso aparece Jeojung, quien le da lo que buscaba y le dice que se vaya. Jeonjin nerviosa se va a la estación de policías, ya que su madre la llamó y le dijo que estaba allí. Simultáneamente, la madre de Jeonjin llorando dice que fue un accidente lo que pasó y que el esposo de la señora Kang fue imprudente al cruzar la calle, que por la lluvia no lo vio, y el oficial Shin apoya su declaración. Al siguiente día, en la mañana, Jeonjin junto a su madre van a la chamana para realizar un ritual. En eso ella se entera que el esposo de la señora Kang perdió la vida porque un carro lo chocó. Así ella se da cuenta que su madre es la culpable de eso. Al mismo tiempo, la señora Kang reconoce el cadáver de su esposo. Ella se asombra al verlo y llora al recordar todo lo que pasó por culpa de él. Por otra parte, mientras la chamana realiza el ritual, finge que el alma de Sohee ingresó en ella para asustar a Jeonjin, y esto lo hace a pedido de Dong Eun, ya que el día anterior ella fue a verla y le dijo que ya sabía todo, por lo que tenía que ayudarla o si no ella también sería incriminada. Así Jeonjin recuerda que años atrás estaba intimidando a Sohee, pero en esa ocasión ella decidió defenderse y esto molestó mucho más a Jeonjin, quien con un encendedor comenzó a quemar el suéter de Sohee y ella asustada se acercó a Jeonjin para pedirle ayuda, pero terminó siendo empujada por ella y así Sohee cayó del edificio y perdió la vida. Y Jeonjin, sin saber qué hacer, llamó a su madre y se fue de allí, dejando olvidado el encendedor que usó. Jeonjin termina de recordar y en eso aparece Dong Eun, pero no le toma importancia a eso, ya que está aterrada por las cosas que dice la chamana, así ella decide irse. En la noche, Jeonjin se encuentra con la señora Kang y le reclama por seguir del lado de Dong Eun. La señora Kang la abofetea y le dice que no se meta con ella porque tiene muchas fotografías que la perjudicarán. Así ella se va y Jeonjin quiere seguirla, pero se da cuenta que Do-jung la está viendo. Jeonjin se acerca a él y Do-jung le dice que decida si se disculpa con la familia de a quienes dañó o su relación acaba. Ella le dice que no se disculpará, por lo que Do-jung le dice que entonces su relación acabó, así él se va. Pasan unos días y se hace público que Do-jung se divorciará de Jeonjin. Por otro lado, la señora Kang le realiza un funeral a su esposo en el mar y en la noche, la madre de Jeonjin va a la casa de ella y le pide que lleguen a un acuerdo. La señora Kang le dice que no la busque e ingresa a su casa. La madre de Jeonjin se va molesta y cuando está ingresando a su casa, se encuentra con Dong Eun, quien le dice que sabe que ella planeó que el esposo de la señora Kang perdiera la vida. Además, le dice que ella es Dong Eun. La madre de Jeonjin la recuerda, por lo que Dong Eun le dice que tiene que darle la insignia de Jeonjin, o si no la acusará de homicidio.
Así le da su número de celular y le dice que la llame cuando tome una decisión. Al siguiente día, Jeonjin en su trabajo se entera que alguien subió un video de ella intimidando a Sohee y esto lo hizo Sara. Jeonjin, sin tener más opción, renuncia a su trabajo y después ella en su casa le quita todos los artefactos electrónicos a Yesol para que no vea las noticias, pero esto ya era muy tarde. Así Yesol le dice a su madre que ya sabe todo, además le dice que ya no quiere ser meteoróloga y que ya no está orgullosa de ella. Esto devasta a Jeonjin. Al siguiente día, Jeonjin ofrece unas disculpas públicas por el escándalo de violencia escolar y también dice que si bien ella intimidó a muchos, nunca le quitó la vida a alguien. Además, dice que en un tiempo era amiga de la chica que se quitó la vida lanzándose del edificio y que ella se quitó la vida porque estaba embarazada. Así derrama unas lágrimas y se va, y los periodistas ya no pueden preguntarle nada. Minutos después, Jeonjin llega al funeral de Myung-oh, en la que están los demás, y Sara, como siempre, comienza a molestar a Hyejun, por lo que ella, fastidiada, le envía un video que estaba en la tableta de Myung-oh a Jae-jung, y este video era de cuando Sara tuvo relaciones sexuales con Myung-oh. Jae-jung le muestra el video a Sara, y ella molesta niega que sea ella. En eso ella ve a Jeonjin y cree que ella es quien envió el video, por lo que la agarra del cabello, y Hyejung les dice que se creen superiores, pero que no tienen clase, así ella está por irse, pero Sara, por lo que ella dijo, se da cuenta que quien mandó ese video fue ella, así la detiene y comienza a discutir con Hyejung, quien le dice que se prepare, porque enviará el video a la iglesia de su padre. Sara, molesta, se quita el lápiz que tenía en el cabello, y con este apuñala a Hyejung en el cuello. Y el detective Choi, quien estaba allí porque seguía a Jeonjin, detiene a Sara y llevan al hospital a Hyejung. Al siguiente día, Jae-jung va al consultorio de Jeonjung, ya que por lo que dijo Jeonjin, se enteró que Sohee estaba embarazada, y por esto le pregunta a Jeonjung que si le realizan una autopsia a Sohee podrían saber más cosas. Además le dice que si puede verla. Jeonjung le dice que no sabe nada de autopsias y que si quiere verla tendría que ir con un familiar. Jae-jung, como no pudo obtener lo que quería, se va y Jeonjung llama a Dong-eun y le dice que quien abusó de Sohee y la dejó embarazada fue Jae-jung. Horas después, Jae-jung reúne en su oficina a Jeonjin y a la madre de Do-jung, quien se entera por Jae-jung que Yesol no es hija de Do-jung y que él es su verdadero padre. Ella, molesta, comienza a destrozar la oficina de Jae-jung porque no soporta que ellos dos engañaran a su hijo. Al mismo tiempo, Do-jung alistaba sus maletas para irse de la casa y él apaga su celular porque no quería hablar con nadie, y cuando tiene listas sus maletas va a la escuela primaria y Yesol, al verlo, corre hacia él y lo abraza. Además, ella le pide disculpas, a lo que él le dice que no tiene por qué disculparse. En la noche, Dong-eun se reúne con la señora Kang y le pide su último favor, ya que dejarán de trabajar juntas, y le dice que ahora haga lo que quiera, porque es libre. La señora Kang derrama unas lágrimas, y después Dong-eun va a una lavandería, y así recuerda cuando conoció a la dueña del edificio de los apartamentos Eden, y esto fue cuando ella trabajó en un sauna, y la vio allí, y otra compañera le dijo que la señora estaba un poco loca porque su hijo había perdido la vida hace poco. Dong-eun termina de recordar y piensa en lo que le dijo Jeonjung, de que la dueña de los apartamentos le dijo que ella le había salvado la vida en una ocasión, y esto se lo dijo cuando ellos dos estaban eligiendo cómo deberían de decorar el departamento de Dong-eun después de que su madre casi lo incendió. Al siguiente día, Jae-jung va a visitar al hospital a Hyejung
y por el doctor se entera que como se le dañaron las cuerdas vocales, lo más probable era que ella no volviera a hablar. Por esto Jae-jung le dice a Hye-jung que le enviara sus cosas, porque ya no la necesita. Además le dice que ya eliminó la grabación de la tableta de Myung-oh. Así él se va, mientras Hye-jung se queda llorando y sin poder hablar, y Sara iría a juicio por intento de homicidio. Además, el padre de ella fue arrestado por evasión de impuestos. Por otro lado, el compañero del detective Choi le informa que llegaron los resultados del examen que le hicieron a las uñas de Myung-oh, ya que así esperaban encontrar alguna evidencia de quien le quitó la vida, y el ADN encontrado en las uñas de Myung-oh eran los mismos del encendedor del caso de Sohee, y esto fue posible por Dong-eun y Jeo-jung, ya que él colocó en las uñas de Myung-oh un poco de la muestra de la cicatriz que obtuvo del pie de Jeonjin, ya que cuando el oficial Shin dejó a Myung-oh en la funeraria, limpió todo posible rastro que involucrara a Jeonjin. Por otra parte, Jeo-jung va a la prisión en la que está el hombre que le quitó la vida a su padre. Se encuentra con él y le pregunta cuál fue su motivo para acabar con la vida de su padre, ya que él ni siquiera en el juicio lo había dicho. Yeon-chong le dice que cuando llegó al hospital nadie quiso operarlo porque era un criminal, pero su padre llegó y se ofreció a operarlo, y mientras estaba preparándose para hacerlo, él le pidió a uno de los enfermeros que llamaran a su hijo porque no podrían comer juntos y que le dijera que no comiera fideos de caja, y esto lo molestó mucho, y a mitad de la operación, él despertó, agarró el bisturí y acabó con la vida de su padre, porque quería ver al hijo del doctor. Así él termina de contarle a Jeo-jung, quien no puede creer que por eso su padre perdió la vida. Después él va a su entrevista para trabajar como doctor de esa prisión, pero como él es pariente de una víctima, no lo pueden contratar. Él, mientras regresa a casa, llora por la frustración que siente. En la noche, Dong-eun le envía un mensaje a Jeonjin diciéndole que fue ella quien años atrás envió su insignia a la policía y que ahora podría darle un uso. Así le envió la dirección del restaurante en el que ella estaba. Jeonjin molesta va a este y se encuentra con Dong-eun y su madre, quien le estaba dando la insignia a Dong-eun, y Dong-eun le coloca la insignia a Jeonjin y le dice a la madre de ella que en realidad la insignia no puede usarse como evidencia y que solo quería saber hasta qué punto podía abandonar a su hija. Así ella se va y Jeonjin le reclama a su madre el por qué hizo eso, a lo que ella le dice que si acaso pensó que caería con ella. Jeonjin llorando se aferra a su madre, quien la ignora. Por otro lado, Seon-hee llama a Dong-eun y le avisa que está en el hospital con la madre de So-hee porque ella se había desmayado. Dong-eun llega al hospital y cuando está por pedir información de la señora, se entera que Jeo-jung es el tutor de ella. Esto la sorprende. Luego ella se encuentra con Jeo-jung y le pregunta si ya sabía que se acercó a él a propósito. Él le dice que sí, porque años atrás, cuando se conocieron en el hospital, él la siguió y vio que ella fue a la morgue y pensó que era amiga de So-hee y que luego se dio cuenta y que después se dio cuenta que ella lo necesitaba, por lo que decidió serle útil. Así él le pregunta que por qué dejó de verlo. Ella le dice que lo hizo porque pensó en cómo podía usarlo cuando ella, al igual que él, es una víctima. Jeo-jung le dice que entonces no tiene más opción que usarlo, porque si lo rechaza estaría admitiendo que lo ama. Dong-eun le dice que la ayude hasta el final. Al siguiente día, Dong-eun va a visitar al hospital a Hye-jung y le dice que puede ayudarla a vengarse de Jae-jung. Ella acepta. Así Dong-eun le dice que Jae-jung tiene un glaucoma y que por eso una vez al día se aplica unas gotas en los ojos.
pero que en algunas ocasiones las personas se pueden confundir y pueden echarse desinfectante, pero que lo bueno, en este caso, es que Jae-jung ya no podrá volver a ver. En la tarde, Hye-jun va por sus cosas a la casa de Jae-jung y piensa mucho en si debería de hacer lo que Dong Eun le propuso, y cuando Jae-jung se burla de ella porque no puede hablar, decide que lo hará y así cambia las gotas de Jae-jung por el desinfectante. Por otro lado, el oficial Shin se encuentra con los hombres que lo ayudaban, tratando de abrir su caja fuerte, ya que querían obtener todo el dinero que el oficial Shin tenía en su caja fuerte. Además, ellos sabían que él estaba por irse, y por todo eso comienzan a golpearlo, ya que se les hacía más fácil ocultar un cadáver. Al mismo tiempo, Jeonjin recibe un mensaje con un video del probador privado de la tienda de ropa de Jae-jung, y ahora allí estaba la botella con la que golpeó a Myung-oh. Por esto, Jeonjin va allí para desaparecerlo, pero cuando llega se encuentra con la policía investigando el lugar, así ella es detenida, y claro que quien le envió ese video fue Dong Eun. Además, ella realizó una denuncia anónima diciendo que la última vez que vio a Myung-oh fue en la tienda de ropa de Jae-jung. Al siguiente día, Jae-jung se entera que Do-jung está por llevarse del país a Yesol, por lo que lo llama, pero él no le contesta. Y en la noche, mientras él maneja no puede ver, así se aplica las gotas, sin darse cuenta que es el desinfectante. Así le comienzan a doler los ojos, y en eso un camión choca su carro. Al mismo tiempo, Dong Eun está en la estación de policías, hablando con el detective Choi, quien le dice que la madre de Jeonjin fue arrestada y será juzgada por homicidio, y también le dice que de seguro ella fue quien arregló todo. Dong Eun le agradece por haberla escuchado, a lo que el detective Choi le dice que solo hizo lo correcto, aunque llegó tarde. Al siguiente día, Do-jung va a la prisión a visitar a Jeonjin para que firme los documentos del divorcio. Ella lo hace y antes de que él se vaya, le pregunta a dónde irá y él le dice que se irá al Reino Unido con Yesol. Así él se va. Por otra parte, la señora Kang, a pedido de Dong Eun, le entrega a Seong-hee su camioneta y a la enfermera Ang le entrega mucho dinero, y la señora Kang les agradece en nombre de Dong Eun. Por otro lado, Dong Eun le pide a Jung que vayan a ver el mar. Él acepta, así juntos se la pasan bien, hasta que cuando él va a comprar unas bebidas, ella lo llama y le dice que llegaron al final de su destino. Así se despide de él y se va. Al siguiente día, Dong Eun va a visitar a prisión a Jeonjin y le dice que espera que esté resentida con ella. Jeonjin le pregunta que por qué lo estaría. Así Dong Eun recuerda que en realidad Jeonjin no le quitó la vida a Myung-oh, sino que fue Gyeonran, quien como dormía en la habitación de las cámaras de seguridad, ella se despertó al escuchar el alboroto. Salió y se encontró a Myung-oh herido. Él le pidió ayuda y la agarró del pie. Esto hizo que ella recordara la ocasión en la que él intentó abusar de ella, por lo que lo golpeó con la botella que momentos antes había usado Jeonjin. Así él perdió la vida, y de esto Gyeonran se lo contó a Dong Eun. Además le pidió ayuda para deshacerse de la botella con la que atacó a Myung-oh, ya que ella por lo asustada que estaba, lo ocultó todo ese tiempo. Dong Eun le dijo que no se preocupara, que la botella regresaría a donde pertenece, y que de igual forma, Jeonjin sería la culpable de todo. Gyeonran le agradeció por su ayuda y le pidió disculpas por lo que hizo años atrás, ya que en la escuela ellas eran amigas, pero cuando Dong Eun comenzó a ser intimidada, Gyeonran se alejó de ella, y Dong Eun le dijo que ya no viviera en el pasado. Así ella termina de recordar y no le cuenta la verdad a Jeonjin, quien se desespera porque Dong Eun solo le dice que espera que viva un infierno y nunca sepa el por qué. Así ella se va, y en la noche, en el edificio en el que Sohee perdió la vida,
quema todas las fotografías que tenía de Jeonjin, Sara, Jae-jung, Myung-oh y Hye-jung, porque ahora ella es libre. Así Dong-eun está por saltar del edificio para quitarse la vida. En eso aparece la directora Park, quien le dice que salve a su hijo, que por favor saque a su hijo del infierno en el que está. Dong-eun le pregunta si Yeoncheon es el infierno de Jeojung. La directora Park le dice que sí, así damos un salto temporal de 6 meses. Y Jeonjin y su madre están en la misma prisión, pero no se hablan. Y Dong-eun está en un templo budista, junto a la madre del ex prometido millonario de Hyunju. Y Dong-eun le había contado todo sobre Hyunjung para que su hijo no se casara con ella. Y por esto la señora le pregunta a Dong-eun en qué quiere que la ayude. Dong-eun le dice que si puede cambiar a un prisionero a otra prisión. Así le cuenta sobre Yeoncheon. La señora le dice que puede hacerlo, que lo enviará a la peor prisión, que es la de Jisang. Dong-eun le agradece. Siguen pasando los días y Jeojung cada vez que llega a su casa se fija si alguna pieza se movió del tablero de Go y se pone triste cuando ve que todo está como siempre, hasta que un día él ve que una pieza se movió y se alegra al pensar que Dong-eun estuvo allí, y en eso ella ingresa a su casa y le dice que lo extrañó, a lo que él le dice que no ha estado bien, porque su venganza fracasó. Ella le dice que podría darle clases sobre cómo vengarse, que ahora ella será su verdugo. Así se acerca a él, lo besa y Jeojung corresponde el beso. Al siguiente día, la dueña de los apartamentos Eden pone en alquiler el apartamento de Dong-eun porque ella le envió una carta en la que decía que lo hiciera. Además, le pedía perdón por no haberla reconocido. Así vemos que años atrás, cuando Dong-eun estaba por quitarse la vida en el río Han, no lo hizo porque la vio a ella y decidió salvarla. Así la dueña le dijo que como estaba haciendo mucho frío, mejor perdieran la vida en primavera, y la abrazó, consolando a Dong-eun, quien no paraba de llorar, y ahora Dong-eun sabía que cuando ella le dijo sobre la primavera, se refería a que ellas iban a florecer, y Dong-eun, para simbolizar que estaba por florecer, se tatuó una flor en el brazo. Así pasan los días, mientras Dong-eun y Jeonjung se preparan para su venganza, y ya estaban un paso más cerca, ya que él había logrado ser médico de la prisión de Jisan, y un día en la noche ellos platican, y él le pregunta qué habrá pasado con Jae-jun. Dong-eun le dice que de seguro ella no era la única que quería vengarse de él. Así vemos lo que pasó con Jae-jung, quien después de que el camión chocó su carro, despertó en lo alto de un edificio en construcción, y como no podía ver, comenzó a vagar. En eso él fue empujado por Do-jung a un gran contenedor con cemento. Así él perdió la vida, y después Do-jung se fue con Ye-sol al extranjero. Siguen pasando los días, y un día Dong-eun le envía un mensaje a la señora Kang y le propone que trabajen juntas otra vez. La señora Kang, sin pensarlo, acepta, y ahora ella se pinta los labios con el labial rojo que le regaló Dong-eun. Siguen pasando los días, y Dong-eun ahora es profesora voluntaria en la prisión de Jisang, a la que Cheon-gyong es trasladado, y cuando llega él ve a Jeojung y se sorprende. Además recuerda que la última vez que Jeojung fue a visitarlo, le dijo que el juramento como doctor que hizo solo aplicaba a personas y no a animales como él. Cheon-gyong termina de recordar y con nervios ingresa a su nueva celda. Por otra parte, Dong-eun visita la tumba de So-hee y le dice que cumplió su promesa de obtener la justicia que merecían por todo lo que pasaron. Pasan unos días, y un día Jeon-jung y Dong-eun llegan juntos a la prisión de Jisan, se dicen lo mucho que se aman, e ingresan a la prisión para poder comenzar con su venganza, y así termina este drama. Nos vemos en un próximo resumen, así que cuídense mucho.